Saludos a todos nuestros espectadores, aquellos que nos están viendo desde nuestro canal en YouTube. Somos María Albert Barrios y Andrea Mesa en Más que Diplomacia. Recuerden, esto es un espacio de intercambio que nos permitirá conocer un poco más del acontecer internacional desde distintas perspectivas. Y el día de hoy trataremos el tema del Grupo de Lima, porque ciertamente ha venido sonando en los últimos días, con chistes, con un poquito de humor negro, pero también es cierto que en las próximas semanas estará de aniversario y veremos qué es lo que va a celebrar. Es así, María Albert. Y yo tengo una pregunta para iniciar en este podcast, y es, ¿cómo surgió el Grupo de Lima? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué se creó? ¿Y cuáles eran las ideas cuando se quiso crear el Grupo de Lima? Sí, bueno, lo primero es que mucha gente se pregunta qué es esto y cómo para qué, ¿no? Y lo cierto es que en el año 2017, cuando todo el mundo sabía de Venezuela por ese llamado de la ruptura del orden constitucional, llamado que se convirtió en denuncia, y esa denuncia que llegó a parar a los senos de las distintas instancias multilaterales, pues terminó derivando en un grupo de países que al ver que en la OEA realmente era más la burocracia que la celeridad que el caso meritaba, se lleva a cabo en agosto de ese año una reunión de aliados para hacer la Declaración de Lima. Y en esa Declaración de Lima se establecieron 18 puntos para trabajar de ahí en adelante por el rescate del orden constitucional, la reivindicación de los principios democráticos contenidos en la Carta Democrática, la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano que en ese momento se encontraba en protesta, y otra serie de temas de los cuales mucho queda por hablar de los años que siguieron en adelante hasta ahora. ¿Y tú crees que, o sea, el Grupo de Lima se crea a partir de, digamos, la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, y como para hacer frente y darle un poco más de legitimidad a la Asamblea Nacional y quizás encontrar el apoyo que no tenía Venezuela o las fuerzas democráticas de Venezuela en la OEA cuando se hizo lo de la Carta Democrática? Para eso es más que diplomacia, porque tenemos dos enfoques de verlo, Andrea. Y el primero es ese, sí. Ciertamente, el Grupo de Lima se conforma con 18 países que reconocen la legitimidad y alzan la voz en nombre de la Asamblea Nacional legítima de ese año, pero también es cierto que cuando la burocracia de la OEA, porque toda decisión lleva sus procesos y cada proceso lleva muchísimo tiempo, no rendía frutos, pues se activan estos mecanismos que llevan por nombre instancias multilaterales, se plantean una serie de metas, pero siempre queda mucho que desear. Y siempre queda mucho que desear es precisamente ese tema que se critica, donde terminamos preguntándonos ¿para qué sirve? ¿Realmente sirvió de algo? ¿Realmente lograron algo para lo que en ese momento se quería? ¿Siguen estando vigentes? Que bueno, creo que son parte de las preguntas que compartimos en este espacio. Claro, es que justamente hay que ver el contexto también en el que estaba Latinoamérica en el 2017 cuando se creó el Grupo de Lima. O sea, los gobernantes de los países que conformaron en principio el Grupo de Lima no eran los mismos de hoy, o no se piensa que van a ser los mismos de hoy y de ese momento. Porque bueno, hemos visto cómo Latinoamérica está dando un rumbo nuevamente, o pareciera que está dando un rumbo nuevamente hacia la izquierda, y ahí voy con una pregunta. ¿Qué pasa con el Grupo de Lima ahora que ya no está Lima? Lima, que decidió salirse del grupo, puso en el chat de WhatsApp, me fui del grupo. ¿Se acaba el Grupo de Lima o se queda el Grupo de Lima? Bueno, creo que el Grupo de Lima está en un momento bastante difícil, porque son muchas cosas que tiene que plantearse de ahora en adelante, y muy bien lo acabas de decir. Hay que evaluar contextos. Y fíjate que al momento de la creación del Grupo de Lima ya había corrido un año que desde la Asamblea Nacional del momento se estaba trabajando por la activación de la Carta Democrática, precisamente para la restitución del orden constitucional en Venezuela. ¿Qué pasa 3 años después? Bueno, no solamente no tenemos Lima, es que también se salieron otros del chat, que tiene que ver con México, tiene que ver con Argentina, con Bolivia, y de 18 pasaron a 12, y 12 que todavía pues siguen alzando la voz por los mismos temas, mientras la dinámica en Venezuela es otra, y la dinámica de Venezuela empieza a tener
quizás otro ritmo, otro color, y eso entonces pues nos lleva a otra interrogante, y es precisamente hasta dónde puede llegar el alcance de esta instancia. Exactamente, o sea, cuando uno se pregunta qué ha hecho o qué no ha hecho o cuáles son los logros o no logros del Grupo de Lima, uno también puede decir como que, bueno, no todo se lo podemos dejar al Grupo de Lima, o cuál es el alcance real que tienen, o sea, ¿es realmente un organismo multilateral o es un grupo político en favor de las fuerzas democráticas de Venezuela? Sí, bueno, una de las cosas que se escucha muchísimo, sobre todo en la calle, porque entendamos que en la calle pues están los temas, las camioneticas, el problema de los servicios, lo que a la gente pues le atañe y le ocupa constantemente, pero cuando se habla del Grupo de Lima se dice, bueno, ¿qué están haciendo ellos? Creo que uno de los alcances que se puede rescatar, sobre todo tiene que ver en materia humanitaria, pero también es cierto que este tipo de instancias, vuelvo y repito, en la calle son vistos como grupos de amigos, pero más allá de amigos hay alianzas, hay propósitos, pero la vida cambia, el mundo se mueve y hoy no es la misma correlación de fuerzas que teníamos en el 2017. Por lo tanto, de hablar de avances podemos hablarlos en temas humanitarios, pero en temas políticos vemos que no solamente el Grupo de Lima, hay otras expresiones de, bien puede ser unión, integración o alianzas internacionales que están en una franca y real se pudiese decir reflexión o preocupación porque no están dando los resultados por los cuales se conformaron y por lo tanto se habían propuesto una serie de puntos. Y uno de estos tiene que ver con la democracia en Venezuela. Democracia que, más allá de ser cuestionada por distintas instancias internacionales, pareciera empezar a tener un movimiento que tiene a toda la comunidad internacional vigilante, pero sin mover un solo dedo, sin dar un paso hacia adelante. Y esto es algo que no solamente afecta al resto de los vecinos, sino principalmente al Grupo de Lima, que ha tenido a Venezuela de primero en la agenda. No sé si ahora, pero así lo fue. Así lo fue desde siempre. Bueno, porque Sí. se crea a partir de la situación de la Carta Democrática por Venezuela. O sea, si se hubiese creado con otro país en su inicio, sería no lo fue distinto. con Nicaragua en el 2018. Fíjate que acabas de dar con un punto importante. Para activar este tipo de mecanismos desde la OEA se requiere un número de votos que aquí lo pudiésemos llamar mayoría calificada dentro de las 34 naciones que suscriben, que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Con Venezuela no se logró, con Nicaragua tampoco en el 2018, pero fíjate que quedó Grupo de Lima para Venezuela. El tema es que ahora pues no está Lima, no está México, no está Argentina, no está Bolivia y parece que se han vuelto a abrir las venas de América Latina y eso pues a todos nos tiene en tensión y muy vigilantes. Cuando somos consumidores fieles de la dinámica internacional y nos gusta y la seguimos, no nos queda de otra que compartir con aquellos que no lo hacen y decirle, bueno, estemos pendientes, porque al fin y al cabo estas instancias y sus políticas sí pueden incidir en temas como las migraciones, que es algo que hoy en día nos afecta a todos, en temas humanitarios, que es algo que al fin y al cabo llama la atención de todos, pero eso sí, cuáles son los resultados tangibles al fin y al cabo para el ciudadano de a pie, para el que nos escucha, para el que le sonó la campanita en YouTube. Exactamente. No, y yo creo que también, o sea, saliéndonos un poquito del Grupo de Lima como tal, sino para hablar un poquito más de Latinoamérica, este viraje que está teniendo Latinoamérica hacia la izquierda, por llamarlo así, otra vez, pareciera que los latinoamericanos no entendemos que la Unión Soviética se acabó, el muro de Berlín cayó y seguimos enclaustrados en el siglo XX y en las ideologías de derecha y de izquierda, cuando en realidad ya el mundo no es así. Entonces, cuando uno ve el caso de Perú, por hablar del Grupo de Lima, uno ve lo de Castillo y pareciera que es una respuesta. O ve el caso de Chile, en el que está creciendo un poco la izquierda, o es lo que suena más hacia a lo que van a ganar. Entonces, pareciera que vamos en un ciclo infinito y que eso no va a acabar. Y el problema está que estos organismos que se crean, ya sean multilaterales o no sean multilaterales, o como sean, pareciera que estos mecanismos, digamos, se dejan llevar por la corriente que esté mandando en el momento. Y yo creo que ese es el problema de todas las uniones que en algún momento han existido en Latinoamérica. Sí, y volvemos de nuevo a abordarlo desde dos enfoques. Primero, porque tienes toda la razón.
No podemos pensar que las instituciones cuyo único rol es perdurar en el tiempo puedan sostenerse sobre coyunturas o sobre gobiernos o sobre inclinaciones, bien sea ideológicas o políticas. Al final, yo creo que algo que ha venido sucediendo en América Latina en los últimos años tiene que ver con las causas por encima de las ideologías. Y por eso hay quienes lo ven como la vuelta del ciclo de la izquierda, pero hay otros que lo ven como el choque que hay frente a un status quo donde al parecer las reformas que se iban a dar no se dieron y entonces pareciera que hay que volver a revolucionar las bases de los países para poder estar más cerca de la gente y reivindicar las condiciones de vida de la gente. Pero el hecho es que mientras estas instancias que están más arriba de la ciudad, más arriba de la región, más arriba del país, son multilaterales y no dan respuesta, siguen sin tener resultados tangibles, pues lamentablemente tienen que someterse a un proceso de revisión. Veamos el caso de UNASUR. UNASUR se crea con un número importante de países, hoy tan solo quedan 4. Y eso sí que era un foro, pues claramente político. Acá estamos hablando ya de una instancia multilateral que habla de temas políticos, pero que también trabaja de temas humanitarios, pero Taima, es que también pasa con los esquemas de integración. Y eso lo que nos lleva es a decirle a aquel que pasó acá, por casualidad, que se suscriba a este canal para que nos siga acompañando en los episodios que seguiremos acá desarrollando junto a ustedes en Más que Diplomacia. Bueno, y como no queremos quedar como UNASUR, o sea, en el fracaso, los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Este fue el primer episodio de Más que Diplomacia, un espacio para el encuentro, para el debate, para hablar sobre temas internacionales desde dos perspectivas, quizás distintas, y a veces se encuentran. Así que, por favor, en los comentarios nos ponen si quieren hablar de un tema en específico, si quieren criticar lo que hicimos, si quieren preguntarnos algo, lo que sea, aquí estamos. Nada personal.